Bien, buenas tardes y bienvenidos ya oficialmente a esta sesión sobre fiscalidad y restricción de las libertades de circulación. Ante todo, bueno, espero que todos os encontréis bien en esta situación especial que estamos viviendo ahora mismo. Como os podéis imaginar, yo también estoy trabajando desde casa y por eso os pido disculpas por anticipado si en algún momento se oye algún grito o algún comentario de mis hijos que andan por aquí en casa, a pesar de que les he advertido que por favor guarden todo el silencio posible. Comenzamos la sesión en la que, como os decía en el tablón de anuncios de la asignatura, lo que pretendo es que veamos el esquema del razonamiento que sigue el Tribunal de Justicia cuando se enfrenta a una posible infracción de las libertades de circulación. Cuando una norma nacional, en particular una norma de carácter tributario, evidentemente, se cuestiona que pueda ser contraria a alguna de las libertades de circulación en el mercado interior, ¿qué análisis es el que hace el Tribunal de Justicia? Esta es una de las cuestiones más relevantes que vamos a aprender en esta asignatura, porque evidentemente ese mismo esquema de razonamiento que aplica el Tribunal de Justicia será el que tengamos que aplicar nosotros cuando nos enfrentemos a una posible restricción de las libertades de circulación. En tanto en cuanto seamos capaces de cumplir todos los elementos del esquema debidamente, pues tendremos mayores posibilidades de convencer o bien al Tribunal Nacional o bien al propio Tribunal de Justicia, llegado el caso de que se plantee una cuestión prejudicial, de que existe esa restricción. Bien, por tanto, son 5, como vemos en esta diapositiva, los pasos fundamentales que sigue el Tribunal de Justicia. Primero analizaremos estos pasos en abstracto, los iremos viendo uno por uno, y después veremos cómo se aplica este análisis en un caso concreto de una sentencia relativamente reciente del Tribunal de Justicia. Después de esta sesión podéis, si queréis, analizar o leer con mayor detenimiento la sentencia y ver cómo efectivamente el tribunal sigue paso a paso cada uno de estos puntos que estamos mencionando. En la primera etapa de este sistema o de este régimen de análisis sería la determinación de la libertad de circulación que resulta aplicable. Aunque pueda parecer que es una perogrullada, no siempre está claro qué libertad de circulación es la que es afectada por una determinada normativa nacional. Porque hay algunos casos en que, en función de las circunstancias concretas del caso, incluso podríamos estar hablando de la libertad de establecimiento, de la libertad de circulación de capitales o de la libre circulación de personas o de trabajadores. ¿Qué importancia tiene la determinación de la libertad aplicable? Pues en realidad, para ser honestos, en muchos casos no es importante si estamos hablando de una u otra libertad. Sí que tiene importancia en un caso concreto, que es el de que la libertad aplicable sea la libre circulación de capitales. Como ya sabréis a estas alturas, la libre circulación de capitales es la única de las libertades del mercado interior que resulta de aplicación también en las relaciones con terceros estados. Por tanto, si de lo que estamos hablando es de un eventual cliente nuestro que tenga su domicilio o la sede de su negocio en un tercer estado, pongamos en Estados Unidos, por ejemplo, pues evidentemente sí que nos interesará tratar de ampararnos en la libre circulación de capitales, puesto que una empresa o un particular estadounidense no podrá invocar la libertad de establecimiento o la libre circulación de personas o de mercancías, que solo es aplicable dentro del mercado. Por tanto, el primer elemento será la determinación de la libertad de circulación. Una vez que sepamos qué libertad es aplicable, debemos determinar si existe o no discriminación. Estos dos pasos, la determinación de la libertad aplicable y la existencia de discriminación, son los que darán lugar a que exista una restricción, ¿vale? Es decir, si la normativa supone una diferencia de trato y además una diferencia de trato entre situaciones comparables, estaríamos hablando de que existe una restricción de las libertades de circulación, de las libertades del mercado interior.
La diferencia de trato, pues evidentemente supone el que se esté tratando de manera diferente, de manera distinta, dos situaciones determinadas. Una en la que se ejerce la libertad de circulación de que se trate y otra en la que no se ejerce esa libertad de circulación. Por tanto, por ejemplo, si se trata de manera diferente a los dividendos que se perciben de una sociedad residente en mi mismo Estado miembro o en un Estado miembro distinto, ¿vale? El elemento fundamental para que esta diferencia de trato sea relevante es, evidentemente, que haya en una de las situaciones que estamos comparando, que exista ese ejercicio de las libertades de circulación. En segundo lugar, para que exista una discriminación, todos sabemos que una discriminación implica tratar de manera diferente a situaciones que sean iguales. Si se trata de manera diferente a situaciones que no son iguales, no estamos hablando de una verdadera discriminación. Por tanto, el segundo elemento no es solo que haya una diferencia de trato, sino que las situaciones en las que se están tratando de manera diferente sean comparables, sean equivalentes desde la perspectiva de la normativa aplicable, del objetivo de la normativa aplicable. Así pues, si nos encontramos ante una norma que trata de manera diferente situaciones que son comparables, en una de las cuales se ejercen las libertades de circulación y en la otra no, estaríamos hablando de que hay una restricción de las libertades de circulación. ¿Quiere eso decir que la norma es automáticamente contraria a los tratados? Pues no, porque puede haber restricciones de las libertades de circulación que sean admisibles, que sean legítimas. Porque, como todos los derechos en general, salvo algunos derechos fundamentales muy básicos, pues todos los derechos, incluidos los de la libertad de circulación, tienen supuestos de restricción legítima. ¿Para qué o qué es necesario para que una restricción de las libertades de circulación sea admisible? Pues es necesario que esté justificado por un motivo de interés general y, en segundo lugar, que la restricción sea adecuada a ese objetivo de interés general que se persigue y que sea proporcional. Por tanto, el tercer punto del esquema de análisis seguido por el Tribunal de Justicia es analizar si hay una justificación por motivos de interés general. Si esa norma nacional que ya hemos visto que restringe las libertades de circulación, porque es discriminatoria, si esa norma persigue un objetivo de interés general. Estos objetivos pueden ser algunos de los recogidos en el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como por ejemplo, el tratado, al regular la libre circulación de capitales, permite diferenciar o admite normativas nacionales que diferencien en función del lugar de residencia del contribuyente. Se puede tratar legítimamente de manera distinta a los contribuyentes que residen en el propio Estado miembro y aquellos que no residen en el Estado miembro. Ahora bien, esto solo puede hacerse, lo ha dicho el Tribunal de Justicia reiteradamente, esto solo puede hacerse si precisamente debido a que uno reside en nuestro Estado miembro y el otro reside en otro Estado miembro, debido a esa circunstancia, se encuentran en una situación distinta desde el punto de vista de la normativa de que se trata. El Tribunal de Justicia ha dicho que esta excepción a la libre circulación de capitales, la que permite diferenciar en función del lugar de residencia del contribuyente, tiene que interpretarse en sentido estricto, en sentido restrictivo, y que solo permite esas diferencias cuando el hecho de residir en distinto lugar es lo que justifica esa, que se encuentran en una situación distinta y que por tanto pueden ser tratados de manera diferente. Precisamente esta norma que permite diferenciar en función del lugar de residencia del contribuyente es la que permite que en nuestro país tengamos un régimen del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre sociedades y un régimen distinto de fiscalidad de los no residentes. Otros motivos recogidos en el tratado, pues por ejemplo el control del cumplimiento de la normativa fiscal. Todas aquellas restricciones que lo que persiguen es garantizar un adecuado cumplimiento de la normativa fiscal e impedir las infracciones de esa normativa fiscal, pues estarían justificadas. También aquellas normas que persiguen la supervisión de entidades financieras. Las medidas anteriores a 31 de diciembre de 1993 que afecten a terceros países, a los movimientos de capitales con terceros países. Todos estos tipos de restricciones estarían en principio legitimadas por perseguir una justificación de interés general. Junto a los motivos establecidos en el tratado, el propio Tribunal de Justicia en su jurisprudencia ha ido admitiendo otras justificaciones de interés general, como por ejemplo el adecuado reparto de la potestad tributaria entre los Estados miembros.
Cada Estado miembro tiene derecho a gravar la riqueza o las manifestaciones de capacidad económica que se producen en su territorio. Y, por tanto, ese reparto de la potestad tributaria puede dar lugar a unas restricciones de las libertades de circulación. La coherencia del régimen fiscal, por ejemplo, conceder un beneficio, poniéndolo en términos relativamente sencillos, se concede un determinado beneficio o una ventaja fiscal a los residentes porque solo esos residentes sufren una desventaja o un gravamen fiscal equivalente a ese beneficio, ¿vale? Pues esto supondría una restricción a la libertad de circulación, se estaría concediendo un beneficio por razón del lugar de residencia, pero que es coherente con la lógica del régimen fiscal porque el beneficio se está vinculando a un previo gravamen o a una previa desventaja, ¿vale? Por tanto, las restricciones son admisibles si persiguen un objetivo de interés general de los mencionados. Pero no basta con que persigan ese motivo de interés general, sino que además es imprescindible que la medida sea adecuada para conseguir ese objetivo de interés general y que sea proporcionada al objetivo que se persigue. Por tanto, si una medida que pretendidamente persigue controlar el cumplimiento de la normativa fiscal se demuestra que no es apta para garantizar ese cumplimiento porque permite todavía determinadas infracciones, pues sería una medida no adecuada y, por tanto, no aceptable. Si la medida es adecuada pero resulta desproporcionada porque, por ejemplo, impone una restricción excesiva para la consecución de ese objetivo de interés general, pues tampoco sería una restricción. Estos son, como digo, los 5 pasos que sigue el Tribunal de Justicia para analizar las posibles infracciones de las libertades de circulación. Cuando nosotros nos enfrentemos a una norma nacional, debemos hacer lo mismo, ver qué libertad de circulación es la que resulta afectada por esa norma, ver si la norma supone una diferenciación de trato entre situaciones comparables, en una de las cuales se ejerce la libertad de circulación y en la otra no. Si se cumplen estos requisitos, estaríamos ante una restricción. Y luego analizar si existe un motivo de interés general que pueda justificar la restricción y, en caso de que exista, analizar si la medida es adecuada y si la medida es proporcionada. Si conseguimos que uno de estos 3 últimos pasos no se dé, es decir, hay una restricción que no persigue un motivo de interés general, que no es adecuado a ese motivo de interés general o que, siendo adecuado, no es proporcionado, pues estaríamos justificando que hay una restricción injustificada. Como decía antes, vamos a ver un caso concreto, sin perjuicio de que luego os invito a todos a que podáis leer con mayor detenimiento la sentencia. Estamos hablando de la sentencia en el asunto NNAS, es el asunto C2817 del Tribunal de Justicia. En este caso se trata de la tributación en Dinamarca de una sociedad, o mejor dicho, de la imputación de pérdidas a un grupo societario. El esquema es el siguiente. Tenemos una holding danesa, una holding con sede en Dinamarca que tiene 2 filiales suecas y de esas 2 filiales dependen a su vez 2 establecimientos en Dinamarca, ¿vale? Por tanto, cabecera en Dinamarca con 2 filiales suecas que a su vez controlan establecimientos en Dinamarca. Se produce una fusión de los 2 establecimientos que dependen de 2 filiales distintas suecas y esa operación de fusión en en Suecia no se grava, en Suecia, que es el lugar de residencia de las filiales de las que dependen los establecimientos, no se gravan, y en Dinamarca sí que se grava. Sin embargo, no se permite la imputación de las pérdidas derivadas de la amortización del fondo de comercio, determinadas pérdidas que se generaban con la fusión, no se permite esa imputación a la a la cabecera danesa, con el argumento de que esas pérdidas se deberían haber imputado a la filial sueca, es decir, se deberían haber aprovechado en Suecia y no en Dinamarca. Y esto es lo que plantea una posible infracción de la libertad de circulación, porque cuando la totalidad del grupo, si la totalidad del grupo hubiese sido danés, ¿vale?, tanto la cabecera como las filiales como los últimos establecimientos, entonces sí que se habría producido un aprovechamiento de las pérdidas por la cabecera del grupo, por la cabecera danesa del grupo. El Tribunal de Justicia analiza la aplicación o qué libertades de circulación son aplicables.
En primer lugar, en los apartados 17 y 18 simplemente establece directamente que la libertad aplicable es la libertad de establecimiento. Hay que decir que el esquema que antes hemos visto en 5 pasos es el esquema, digamos, típico. Hay algunos casos en los que el tribunal, sobre todo si ve clarísimo que uno de los pasos se cumple, pues no desarrolla un análisis excesivamente profundo. Este es el caso, por ejemplo, de este supuesto, de esta sentencia, en la que el tribunal simplemente da por supuesto que la libertad aplicable es la libertad. A continuación, en los apartados 19 a 30, analiza si hay una diferencia de trato. Y como veis, pues habla del trato fiscal de un grupo danés que posee un establecimiento permanente en Dinamarca a través de una filial no residente. Entonces considera que, una vez analizada la normativa, pues efectivamente hay un trato menos favorable cuando existe ese elemento de no residencia dentro de la cadena, entre la cabecera del grupo, las filiales y los establecimientos permanentes, ¿vale? Y además analiza que esa diferencia de trato haga menos atractivo el ejercicio de la libertad de establecimiento. Este es un elemento también muy importante. Tiene que ser una diferencia de trato que haga menos atractivo que se ejerciten las libertades de circulación. A continuación, en los apartados 31 a 38, analiza la comparabilidad de las situaciones. Y entonces, sorprendentemente, dice que en general la situación no es comparable. La situación de las sociedades que tienen establecimientos permanentes en otros países no es comparable a la de las sociedades que tienen filiales en otros países. Sin embargo, cuando las pérdidas de los establecimientos permanentes sí que son definitivas y existe un riesgo de impedir el debido aprovechamiento de esas pérdidas, entonces considera que sí hay una situación equiparable, ¿vale? Por tanto, vemos, primero importante, la comparabilidad entre una situación transfronteriza y una interna debe examinarse teniendo en cuenta el objetivo de la normativa nacional. No hay que analizarlo en abstracto, sino teniendo en cuenta el concreto objetivo de la norma. Y llega a la conclusión de que en algunos casos sí y en otros no. En los casos en que no sea comparable, pues la diferencia de trato no es relevante. En los casos en que es comparable, sí es relevante y continúa el tribunal el análisis para esos casos. Y a continuación analiza la existencia de una justificación, como veíamos antes. En este caso se invocaban dos justificaciones. Por un lado, el reparto equilibrado de la potestad tributaria, lo que estábamos hablando antes, de que cada Estado miembro tiene derecho a gravar la capacidad económica que se manifiesta en su territorio, y aquí el tribunal dice que no es un motivo de justificación, pero sin embargo, en el caso del objetivo de evitar la doble deducción de pérdidas, que sí es un objetivo legítimo para restringir las libertades de circulación según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, pues aquí entiende que sí, porque claro, la normativa danesa en cuestión lo que pretendía era que cuando se produce una pérdida del establecimiento permanente, esta no sea aprovechada por la filial que es titular de ese establecimiento y que está establecida en este caso en Suecia, y a la vez por la matriz del grupo que está establecida en Dinamarca, ¿no? Que lo que pretende la norma es que no haya un doble aprovechamiento. Por tanto, existiría un motivo de interés general. Ahora bien, como veíamos antes, no basta con que exista el motivo, sino que además tiene que ser adecuado y proporcionado. El tribunal considera que es una medida proporcionada para garantizar esa finalidad de evitar el doble aprovechamiento, pero sin embargo entiende que es desproporcionado en los casos en que las pérdidas puedan ser definitivas, ¿vale? Y además considera que en esos supuestos podría ir más allá de las restricciones que son necesarias. Y por eso, aquí, en este caso, remite al Tribunal Nacional el análisis en función del juego de la norma danesa del convenio de doble imposición y de las circunstancias concretas del caso, remite al Tribunal Nacional para que aprecie si existe o no ese carácter proporcionado o desproporcionado. Y, por tanto, llega a la conclusión definitiva, y perdón, porque aquí hay una errata en la presentación, el último cuadro no sería comparabilidad de las situaciones, sino conclusión. El tribunal llega a la conclusión en el apartado 57 de la sentencia de que en general la norma no se opone en principio al artículo 49 de libertad de establecimiento, sin embargo, en algunos casos concretos sí pudiera resultar contrario a ese artículo 49, a la libertad de establecimiento, y lo que viene a decir es que la comparabilidad entre la situación transfronteriza y la situación interna en esos casos concretos debe tenerse en cuenta por el Bien, con esto hemos terminado la presentación. Como
como en todas las sesiones son breves, por tanto he tenido que ir un poco rápido. Os recomiendo de verdad que leáis la sentencia para que podáis ver más despacio cada una de las cuestiones que hemos visto a lo largo de esta sesión. Y, por supuesto, si alguno de los que os habéis conectado, aprovecho para agradeceroslo especialmente, tenéis alguna cuestión, pues este sería el momento de plantearla. Y si no, en cualquier caso, a todos vosotros, cuando podáis tener la oportunidad de ver la grabación, pues quedo, como siempre, a vuestra disposición en el foro de tutorías para responder a cualquier cuestión que podáis tener. Veo que de momento no hay ninguna pregunta por parte de los asistentes, así que si os parece damos por terminada la sesión. De nuevo os agradezco a todos la atención, quedo a vuestra disposición en el foro de tutorías y teniendo en cuenta las circunstancias en las que estamos, pues cuidaros todos mucho y que os sea leve el confinamiento. Un saludo.